En otro de estos diálogos que está realizando el poder, este es el legislativo, también el poder judicial hizo los suyos, perdón. Este fue en Chiapas y fíjense, no me late la idea de que a quien haya enviado el cártel del PAN sea a Xóchitl Gálvez, porque sus bonos en este momento están sumamente devaluados. Si no, nada más hace falta que entren a ver los comentarios en el video que subió al canal del Senado. Déjenme comentarles algo, les voy a poner la participación completa, pero resulta que en el canal del Senado la parte final se corta. Lo bueno es que ella lo subió a su plataforma, a su red, en Twitter grabado de otra forma, pero ¿qué creen? En su plataforma, su video, que es este que ustedes están observando, no tiene el principio. Así es que lo que voy a tener que hacer es colocarles el principio desde el canal del Senado y luego exactamente donde se corta en el del Senado, ponerles la parte final desde el video que ella misma subió a sus redes. Pero bueno, les decía que no me parece que haya sido correcto que la hayan enviado a ella, de verdad. Se necesita en este momento que haya ponentes que sepan muchísimo sobre derecho constitucional, y estoy seguro que dentro de las organizaciones criminales de oposición hay gente que sabe, porque Xóchitl podrá tener nociones y creo que lo que dice, pues todo lo que dice es cierto, pero se necesita que vayan a los argumentos de fondo, que solamente pues los que son expertos en esto. Fíjense qué complicado es, por eso es desesperante que pretendan hacer este cambio y que le den a elegir al pueblo bueno y sabio una situación tan delicada que se requiere de mucho conocimiento técnico. Entonces, Xóchitl Gálvez pues no lo tiene. Esta reforma, estaba escuchando hace un rato al imbécil ese de Oscar Cantón Cetina, se llama, ¿no? El de Grupo Cantón, que es el legislador de la organización delictiva de la secta, estuvo en el último diálogo que hizo el Poder Judicial allá en la UNAM. Es que andan con una soberbia, pero con una soberbia. Le toca participar a él como parte de la secta, fueron de otros partidos y estuvieron ahí varios representantes, ¿no? Y él dice algo que de verdad muestra lo mezquinos que son. Dice, no, pues qué chido que ustedes hayan hecho estos foros, qué bueno que han escuchado a miles y miles de personas y entiendo que esto va a enriquecer el documento y la propuesta que al final nos van a entregar, porque el Poder Judicial va a presentar una propuesta de reforma al Poder Judicial. Y después termina el tipejo diciendo, pero lo que pasa es que nosotros el 2 de junio recibimos un mandato y ese mandato nos lo dio el pueblo. Lo dice en el artículo 39, está ante puros abogados y les dice, se los voy a leer. Pendejo el viejo. O sea, soberbios a tope, a full. Y dice, les lee el artículo y después dice, y pues hay una línea que nos marcó el pueblo. Y esa línea es la votación de jueces, magistrados y ministros. Esa es la línea roja y la reforma va porque va. Puta madre. Y entonces, todo esto, y se los dije desde el principio, es pura faramaya. La reforma la van a imponer no por la razón, sino por su mayoría. Y es una barbaridad en el berenjenal en el que nos van a meter a todos. Creo que esta reforma, y empieza diciéndolo la tal Xóchitl al principio de su intervención, nos pone en una coyuntura en la que se están decidiendo muchísimas cosas por medio de una sola reforma. Esta reforma es muy importante, y sí, coincido con muchos que mencionan que esta reforma puede acabar con los contrapesos en México y regresarnos a un presidencialismo que al final es lo único que pretende López. O sea, de hecho él trae esa idea en la cabeza. Él es un priista asqueroso y todos lo sabemos, incluso los adoctrinados. Entonces él quiere volver a ese modelo que le hizo tanto daño a México.
Y eso es lo que quiere, la concentración de poder en el presidente. Está cabrón, de verdad. La gente, sobre todo los chavos que no vivieron esos tiempos, tendrían que de verdad ponerse, preguntar por lo menos. Pero no le vayan a preguntar a un atolizado, porque va a decir que entonces estaba re bonito todo. No, pregunten cómo se vivía en esas épocas del PRI. Porque esto es lo que pretende hacer esta reforma. Y hacia allá vamos. Además de que al final, pues ni siquiera mejor justicia, es más, ni siquiera justicia. La propuesta de la votación es una barbaridad. No tiene sentido. Yo de verdad reto a algún adoctrinado vicariante que me dé un argumento que no sean las babosadas por las que se sale López por la tangente. Alguno que me diga por qué está bien votar por jueces y magistrados y ministros. ¿Por qué? ¿Qué resuelve eso? No tiene sentido, de verdad. Les dejo el discurso de la tal Xóchitl con sus bonos muy devaluados. Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad para participar en estos diálogos por la reforma del Poder Judicial. Vengo con el ánimo de escuchar y de ser escuchada, con el ánimo de entender razones y brindar razones. Creo en el diálogo como instrumento para hacer leyes y para llegar a la verdad. Donde hay diálogo hay libertad y democracia. Donde solo hay monólogo hay engaño y autoritarismo. Hoy estamos frente a uno de los mayores retos de nuestra vida pública. Quiero expresarles mi profunda preocupación porque no estamos solamente discutiendo una reforma al Poder Judicial. Lo que se discute es la subsistencia de nuestro régimen democrático y la forma en que habremos de limitar el poder político. Comparto con mis colegas legisladores de la coalición gobernante la idea de que es necesario mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. Comparto también con ustedes el deseo de que ese poder sirva a la sociedad de manera efectiva. Lamentablemente, las reformas propuestas no van en esa ruta. Se trata de propuestas que modifican la esencia de nuestro diseño constitucional. Con ello, lo que está en riesgo son los diques que protegen los derechos de los ciudadanos ante el poder. En décadas pasadas hemos sido testigos de lo que sucede cuando el poder público se ejerce sin restricciones. Hemos sido testigos de cómo se puede coartar la libertad y los derechos de los opositores cuando no hay quien los proteja. Esto nos obligó a contener el poder, a ponerle límites claros, a establecer reglas sobre lo que no es tolerable ni admisible para una sociedad. Eliminar esos límites es debilitar los cimientos de la casa en la que todos vivimos. También hemos aprendido que no basta con tener reglas. Es indispensable establecer mecanismos para que los poderes se revisen y se controlen unos a otros. Para que se cumpla ese papel de contrapeso, debe asegurarse la autonomía e independencia de cada uno de esos poderes. La plena independencia del Poder Judicial es indispensable para acompañar a los ciudadanos en la búsqueda de justicia. El Poder Judicial no es perfecto, nunca lo ha sido y no lo será, porque es humano. Lo mismo sucede con los otros dos poderes, pero sus defectos no justifican que se le trate como enemigo de la sociedad, no justifican la arbitrariedad, no justifican el abuso. Que quede claro, no estoy diciendo que el Poder Judicial no se toca. El Poder Judicial sí se toca, pero nuestro deber es ponernos de acuerdo en una reforma para perfeccionarlo, no para destruirlo. Debemos construir un Poder Judicial que resuelva con justicia y prontitud los conflictos de una vida en sociedad. Un Poder Judicial que no se limita al ámbito federal, sino que también, y de manera muy importante, opera en el ámbito estatal. Mal haríamos en negar que muchos de los órganos locales de justicia requieren una reforma a fondo para lograr la transparencia y la independencia. No hay reforma al Poder Judicial de México completa si no se reforman los poderes judiciales locales. Tampoco puede haber reforma al Poder Judicial si a los jueces federales y locales no se les garantiza independencia y autonomía para cumplir su deber. No estoy de acuerdo en desmantelar la carrera judicial federal. Es indispensable contar con conocimiento, experiencia y honestidad. La popularidad
no es sustituto de la capacidad y el mérito. Y yo lo digo claro y fuerte, que se escuche hasta Palacio Nacional. La experiencia no es igual a corrupción. Por todo esto, no estoy de acuerdo que se elijan por el voto popular a los ministros de la Suprema Corte ni a los jueces y magistrados de la Federación. Concluyo. Para tener la tan anhelada justicia para los mexicanos se requiere una reforma integral. 1. Es necesario atender la prevención del delito con educación y justicia cívica. Si no ordenamos las calles, no podremos ordenar el país. 2. Reformar las instituciones de procuración de la justicia estatal y federal. Las capacidades de investigación están rebasadas. La mayor deuda de la justicia con la sociedad está en los estados. Estoy a favor de una reforma al Poder Judicial, pero sin odio y sin venganza. Estoy a favor de una reforma que tenga como prioridad justicia para las víctimas del delito. Y finalmente, es urgente una reforma al sistema penitenciario. En la imposición de penas no puede haber privilegios, pero tampoco violación a los derechos humanos. La actual propuesta de reforma al Poder Judicial no resuelve los problemas de la gente, pero sí puede generar más injusticia, con ello más encono y división entre los mexicanos. De nuestra capacidad para dialogar y escuchar depende que esta reforma no genere agujeros de impunidad para una delincuencia que cada día genera más dolor. Ojalá la virtual presidenta electa haga honor a su espíritu científico y escuche a los especialistas quienes llevan toda su vida estudiando los temas. Concluyo, deme 30 segundos. En caso contrario, los grupos de la delincuencia organizada podrían tener jueces del narco. ¿Se imaginan? Es un riesgo real que no podemos tomar a la ligera. Los invito a dialogar para que la reforma judicial no ponga en riesgo la certeza jurídica y no ahuyente inversiones y empleos. Que quede claro, estoy aquí abierta al diálogo porque quiero una reforma judicial inteligente y sensata, una reforma judicial que sirva al pueblo, una reforma judicial que sirva a México. Y se los digo de corazón, quiero el éxito de la futura presidenta de México, porque si ella gobierna bien y gobierna para todos, le va a ir bien a nuestro país. Y la pregunta que les hago, ¿coinciden que la experiencia de un juzgador lo convierte en corrupto? Muchas gracias.